Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Señor, por traernos otra vez aquí a tu casa. Sabemos que eres tú quien nos ha motivado, nos ha llenado de ese deseo de venir a tu casa y escuchar tu palabra, porque la palabra es como el aliento que necesitamos diario para poder vivir, para que nuestro espíritu se mantenga vivo, se mantenga siempre dispuesto a hacer las cosas espirituales, que no nos gane la carne. Por lo cual, Señor, te pido ahora que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, hablando lo que hoy tienes dispuesto para tu congregación, para tu pueblo, para tu cuerpo. Te damos gracias, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que hoy podamos recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. El libro de los Filipenses. Creo que el pastor ya predicó cuando iba en el libro de los Hechos, en esta parte, sobre el libro de Filipenses. Es un libro escrito por el apóstol Pablo. Y en mi Biblia tengo donde dice Filipenses, quién es el autor, cuál es el tema y las palabras claves de esta carta. Aquí como el autor, como ya se los dije, me aparece el apóstol Pablo. Como tema, gozo en Cristo. Y las palabras claves son el gozo y el regocijo. Entendamos que esta es una de las 4 cartas que escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel. Y para que alguien que esté en una cárcel escriba sobre el gozo, el regocijo que debemos de tener nosotros en la vida cristiana, realmente usted no se puede imaginar una cárcel como las de hoy. Ya el pastor Arturo habló sobre esto. Las cárceles de aquel tiempo no eran como las de hoy. No tenían quizás cama, no tenían comida constante, no eran limpias. Es más, se cree que cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, le ataban un soldado a él cada cierto tiempo, se lo ataban a su cuerpo. La razón era para que no se les escapara, porque como ustedes sabrán, ya el apóstol Pedro, de repente llegó un ángel de Dios, les abrió las puertas y salieron. Entonces realmente el ejército romano no sabía qué estaba pasando, cómo es que estas personas de repente ya estaban fuera de la cárcel y predicando el evangelio otra vez. Entonces, para asegurarse, siendo el apóstol Pablo el que había extendido más el evangelio, abriendo obras en cada ciudad que él llegaba, pues el gobierno romano decidió atarle a un soldado romano a su cuerpo, para que dijera, bueno, ¿cómo se nos va a escapar? Ahora tiene que irse el soldado junto con él, encadenado junto con el soldado romano. Se cree que la mayoría de los soldados que le amarraban al apóstol Pablo eran hijos o familiares de familias poderosas en Roma. Entonces,
era para que aún fuera más creíble de que el apóstol Pablo no se había salido porque alguien le había abierto las puertas, sino que ver realmente qué es lo que había pasado al 100%, las 24 horas del día. Entonces, si vemos eso, usted se imagina estar pegado a alguien y escribiendo estas cartas, y yo voy a hablar del gozo de Cristo que siento hoy, donde tal vez no había comido, donde tal vez había mucho frío, donde quizás pasaban ratas a un lado de sus pies, porque las migajas que habían dejado otros crea animales rodantes que andan por todos lados, y roedores, que andan por todos lados y andan comiéndose todo lo que sobra. Aparte te pegan a un soldado, sargento, teniente, no sé, era de alto rango, por lo que se escribe en algunos expositores escriben sobre esto, de que eran personas de alto rango. Se imagina para el soldado que estaba ahí viendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué impacto para ese soldado! Yo creo que por eso lo puso el Señor así. Eran de familias ricas, poderosas, adineradas de Roma, esos soldados que le amarraban al apóstol Pablo. Y que un soldado llegue y diga: bueno, este está escribiendo gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, pero él está solo, y del Señor Jesucristo. Él está abandonado en una cárcel. ¿Por qué no escribe del abandono? ¿Por qué no escribe de que los extraño a todos y quisiera salir de aquí? ¿Por qué no escribe eso? Yo me pongo a pensar como soldado, como malvados romanos que eran unos asesinos sin piedad, y que hacían atrocidades al pueblo de Dios, especialmente a los que estaban presos por predicar el evangelio. Yo imagino estar viendo eso. Bueno, y esta es locura, como lo menciona el apóstol Pablo. La cruz de Cristo es locura. Que alguien que esté preso escriba todas esas palabras, me imagino deben de estar locos. Han de haber dicho los romanos, el soldado romano. Y mire que este informe es que el Señor es exacto. Este informe lo tenía que llevar el soldado, porque ellos estaban viendo las cartas que él escribía. Este informe lo tenía que llevar el soldado a sus superiores. Qué hermosa forma de llevar el evangelio a los superiores de los soldados. Por eso lo tenía el Señor así. A través de las escrituras que los hermanos expusieron, hermano Gustavo, hermano Rubén, en esas exposiciones que ellos dieron, la gloria se le tiene que dar a Cristo, siempre, en todo momento, en cada cosa que hagamos. Pero no creen, hermanos, que es más difícil cuando estás en esta situación, preso, en una cárcel, sabiendo que lo único que te queda es que te corten la cabeza. La mayoría estuviéramos diciendo otras cosas. Es más, algunos que los llevan ahorita que tienen pena de muerte y los van a matar por atrocidades que hicieron, no se les ve ninguna forma de agradecimiento, no les interesa. Más al contrario, el apóstol Pablo, porque él lo anunció, estoy listo para ser sacrificado, dijo en una de sus cartas. Estaba preparado, estaba listo, había hecho conciencia. Mas sin embargo, él escribe: gracia y paz a vosotros. Gracia, en este término, se está refiriendo a lo que produce Dios en nosotros. Y la paz es un saludo, la mayoría los conocemos. Además, aquí creo que hay
2 o 3 que se llaman Shalom. Esa es la paz que Dios da. Es más, Jerusalén realmente quiere decir Shalom, que quiere decir la ciudad de la paz. Pero Jerusalén sufre siempre, ha estado sufriendo, ha estado bajo guerras, la han sacado de diferentes lugares, fueron exiliados infinidad de veces, hasta que en 1948 regresaron, cumpliéndose la promesa en Ezequiel 11, 19, que dijo de que 36, en el 36. En el capítulo 36 habla de que iba a recoger a todo su pueblo de todos los lugares y los iba a hacer una nación. Entonces el pueblo de Israel siempre estuvo bajo la gracia de Dios y se dice que Jerusalén, la palabra, como dije, es el pueblo que siempre va a tener paz. Pero no es la paz que nosotros esperamos. Es la paz que el mundo no puede dar. Es la paz que nadie te la puede quitar. Nadie te la puede arrebatar. Porque si leemos toda la Biblia, el Antiguo Testamento, fue un pueblo que constantemente duraba unos ciertos años de paz, unas ciertas décadas de paz, pero de repente se le venían una tras otra y tras otra y tras otra. Eran expulsados de las tierras, eran conquistados por pueblos rebeldes, pueblos asesinos, pueblos que destruían, que quemaban a sus propios hijos. En fin, ¿por qué? Por la desobediencia de ellos. Y el tema que el Señor hoy me puso en mi corazón, con lo que leímos, va a estar enfocado en qué es lo que nosotros hacemos. Como dice en el versículo 12 que leímos, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén, amén. Ocupaos. Les leí el contexto de la carta para que sepan de que el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Y él escribe a una ciudad, Filipo, donde había plantado la iglesia en su segundo viaje misionero. Realmente, antes de llegar a Filipos, él tuvo varias veces donde el Espíritu Santo le decía: no vayas para allá, porque él quería ir hacia Asia. Filipos estaba en Europa, entonces él quería ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo le dijo: no, quédate aquí, espera hasta que yo te diga hacia dónde vas a ir. Ahora, si nos vamos, pongamos esta escena, hermanos, que lleguemos y nos encontremos al apóstol Pablo sentado en algún parque, en algún lugar de una ciudad, y le preguntamos: apóstol Pablo, ¿qué es lo que va a hacer después? Queremos saber. Y él dirá: no sé, estoy esperando que el Espíritu Santo me hable y me diga: ve a tal lugar. ¿Se imaginan? El que escribió casi todo el Nuevo Testamento no sabía ni para dónde iba. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Espíritu Santo. Él no iba a tomar ciertas decisiones en las cuales el Señor no le había hablado, que el Señor no le había dicho que hiciera. Él tuvo paciencia y dijo: esperaré la señal correcta, esperaré que el Espíritu Santo me hable. Y gracias a él, al Espíritu Santo, que lo detuvo 2 veces antes de llegar a Filipos, se fundó esta iglesia en Filipo. Era una ciudad muy próspera, como casi todas las ciudades que hoy mencionamos: Colosa, Filipos, Tesalónica, Macedonia. La mayoría de esas ciudades eran muy bonitas. Es más, Filipenses tenía un clima hermoso, como hay unos que decimos, la eterna primavera.
le llaman a Guatemala, le llaman a Cuernavaca, donde hay climas que todo el tiempo están muy bien y que dan ganas de estar ahí. Entonces, pero en su mente el apóstol Pablo nunca pensó que iba a estar ahí, que era su destino a través del Espíritu Santo llegar a esa ciudad. Pero el Espíritu Santo sabe lo que hace. Y eso es lo que debemos de enfocarnos nosotros. Amén. La iglesia de Filipenses, se cree que el pastor era Epafrodito. Era el pastor y que llevaba las cartas, llegó a visitar al apóstol Pablo, se hizo la carta. Y cuando Epafrodito llegó, como siempre cuando llegaba un obispo, un pastor de cierta ciudad, el apóstol Pablo siempre, a través de las cartas lo podemos ver, no es que yo esté inventando algo, sino a través de las cartas lo podemos ver que quizás le preguntaba, ¿cómo están? ¿Cómo están los hermanos allá? Después de que yo me fui, ¿cómo han estado? ¿Están progresando? ¿Están avanzando? ¿Qué problemas hay? Que yo les pueda escribir una carta y les pueda dar consejos. Entonces, si usted lee la carta de los Filipenses, realmente no tiene nada que reprochar como lo tuvo con las otras iglesias. Lo único reproche es al final, de dos hermanitas que no se llevaban muy bien. Ya el pastor Arturo predicó sobre ello. Ese es el único rechazo. Esa es la única recomendación que les da, que se lleven bien. ¿Amén? Que no anden peleando, que no se, o sea, que se lleven bien, pues. En el Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que las hermanitas no se llevaban muy bien, no estaban en el mismo sentir. Una pensaba que tenía que hacer una cosa, otra que no, que tenía que hacer los servicios a tales horas, que tenía que hacer la limpieza a tales horas. Estoy parafraseando, ¿verdad? No sé si algo cayó aquí, pero así sucede. Somos el cuerpo de Cristo, muchos pensamos de una manera, otros de otra. Y el apóstol Pablo quizás le preguntó a Epafrodito, oye, ¿qué me puedes decir de los filipenses? No, pues solo que hay dos hermanitas ahí que no se llevan muy bien. Pues entonces lo dejo hasta el final. No sé si a usted lo ha llamado, hay veces un jefe donde trabaja y lo primero que le dice es, oye, yo sé que trabajas bien, haces las cosas muy bien, todo empieza muy bien, ¿no? Pero al final se la tira. Pero, lo mismo hacía el Señor, pero tengo cosas contra ti. Entonces, pero si usted lee la carta, es una de las cartas más hermosas del apóstol Pablo, donde él no recrimina nada de los filipenses, más que eso, que se lleven bien, que sean de un solo sentir, que no una piense una o la otra, porque aquí no habla de los hombres, habla de dos mujeres que parece que no se van muy bien. Entonces, cuando leemos ahora Filipenses 2, eso es como manera de introducción. Vamos a leer el capítulo 2, el versículo 12 de Filipenses 12. Por tanto, dice, ¿por tanto de qué? El apóstol Pablo, antes de ese versículo, da a entender quién es Cristo. Y yo creo que esta prédica quedó exacta con lo que predicaba el hermano Gustavo y el hermano Rubén. Ustedes ya saben quién es Cristo. A Él sea la gloria, solo es Él es el que importa, nadie más. No el apóstol, no el pastor, no el diácono, no nosotros. Es Él el que importa. Absolutamente nadie más. Entonces el apóstol Pablo da una exaltación de quién es Cristo y qué es lo que hizo para llegar hacia nosotros, qué es lo que Él hizo en todo, su sacrificio, dejó su trono allá arriba para venir a nosotros y salvarnos a nosotros, porque nosotros solos no podíamos. Él lo vio de esa manera, no podemos. Sin Cristo no podemos.
Absolutamente, no hay ninguna forma. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos. Sí, esta carta era para Filipos, pero si usted lee la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, siempre, y del apóstol Juan, también dice, el apóstol Pedro también, hablan de que los ama. Ya leímos los corintios, hacían unos relajos que hacían los de Corintios, mas sin embargo él los amaba siempre. Y así es como debemos de ser. Dice, como siempre habéis obedecido. O sea, era una iglesia que cuando el apóstol Pablo llegó allí, obedecía en todo. Solo estas dos hermanitas que salieron un poquito rebeldes, pero obedecían en todo. Si él les decía, miren, de acuerdo a la palabra del Señor es esto, de acuerdo a lo que Dios me enseñó, Cristo me enseñó, es esto. La cena del Señor se hace de esta manera. Amén. ¿Quién se merece toda la gloria? Es Cristo, nadie más. ¿Cómo llegó Él aquí? Él dejó su trono, vino a esta tierra y no puso en su sentir de que estoy dejando esa tierra y ahora qué va a pasar, el cielo, el gobierno que yo tengo, la extensión que yo tengo, y ahora me voy a convertir en un humano igual que ustedes. No escatimó ser hijo de Dios, tampoco tener muerte de cruz. Entonces, el apóstol Pablo exalta a los filipenses de que ellos obedecían mucho, eran muy obedientes. Si Epafrodito, porque esto me imagino, Epafrodito le dijo, ¿y cómo te tratan, Epafrodito? ¿Obedecen la doctrina de los apóstoles? ¿La obedecen los de Filipo? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo estaba contento de que los de Filipo no solo esperaban ver al apóstol, solo al apóstol le vamos a hacer caso, porque él plantó la iglesia. No. Si vino Pablo y dejó a Epafrodito como pastor, a él también vamos a obedecerle, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No de acuerdo a lo que de repente le salga de las pizzas que se comió la noche anterior, sino que va a ser de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, porque aquí venimos a predicar a Cristo. No vengo a predicar mis sueños, mis pensamientos, no vengo a predicarles nada. Aquí exponemos la palabra para que la entendamos y sepamos qué es lo que está hablando el Señor, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice. Y aquí viene una parte del versículo en la cual muchos se han desviado para decir que la salvación se pierde. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el inglés me gusta mejor cómo lo han escrito. En el inglés dice, work out your salvation with trembling and fear. Que nos ocupemos, work out. Pero realmente si usted traduce la palabra work out al español, significa haga ejercicio, trabaje su cuerpo. Mire, el físico-culturista no solo trabaja en que va a ir a levantar pesas, porque el apóstol Pablo, cuando usa estas palabras, se está refiriendo a todos aquellos atletas que se preparaban mucho en todas las cosas en Grecia y en Roma. Hacían muchos juegos olímpicos, juegos de distintas actividades físicas. Entonces él hace comparaciones en muchas veces, y en esta es una comparación de trabajen en su salvación, trabajen como lo hace aquel que trabaja en el gimnasio. Se prepara, no se desvela, come bien, sabe qué productos, qué alimentos puede comer, sabe exactamente a qué horas puede hacer ciertos ejercicios.
va cambiando en la parte de su cuerpo, en qué ejercicios debe de hacer. Él sabe cuándo no se debe de exceder en cierto ejercicio. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Amén. Trabajar en nuestra salvación. Amén. Porque a veces nosotros decimos, y yo en un tiempo lo dije, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo me vas a cambiar? Yo vengo aquí en oro y pido de que me cambies, pero yo sigo haciendo las mismas cosas. Cuando yo comencé, así era. Ese era mi orar, mis llantos. Me arrodillaba a las horas de la oración y yo decía, Señor, ¿y cuándo pues? ¿Cuándo me vas a cambiar? Ya conocía la palabra, ya entendía la palabra y todo, pero me dio de repente, leyendo Juan 3, me cayó el 20, como decimos. Él ya hizo todo. Amén. Él ya murió en la cruz. Ya nos dio la armadura de Dios. Ahora es como que estuviera aquí diciendo, bueno, ¿y ahora qué esperas? ¿Qué esperas? No sigas pidiendo que Dios te cambie, porque Él ya lo hizo. El problema eres tú. Él ya nos dio un corazón de carne, como dice en Ezequiel. Amén. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aleluya. Ya Él ya lo hizo. Ya no tenemos el corazón de piedra que antes teníamos. Así que el enojo ya no debería de costar quitar el enojo de nuestras vidas. Estar viendo cosas, pornografía, ponerlo así, ya el pastor habló sobre eso. No nos debería de costar eliminar esas acciones. Estar pasando y quedarse viendo donde no debe de quedarse viendo. No debería de ser un problema. No debería de ser un problema parar de mentir. Borracheras, drogadicciones, no debería ser un problema. Es más, debería de ser tu workout, tu forma de entrenar, tu forma de alimentar, de decir, ya Dios me dio la salvación. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Evitar mentir, evitar tomar, evitar fumar, evitar ver pornografía, evitar tratar mal a mi esposa, a mi esposo, ser obediente, obedecer a mis jefes del trabajo, hacer lo que tengo que hacer. No debería de costar, debería de ser algo fácil, debería ser en algo que estamos tratando. Y lo peor es que le pedíamos al Señor, cámbiame, Señor, hasta que tú no me cambies, yo no haré nada. Esperan que Dios baje y les muestre una bolita de cristal y les diga, ahí vas a cambiar en esa fecha. No, hoy es el día. Cada momento que leemos la palabra es hoy. Cada momento que nos acordamos de un versículo es hoy. Cada vez que yo miento, digo una mentira, es en ese momento en el cual yo debo de empezar a cambiar y decir, Señor, sí, tú ya me diste un corazón sensible a las mentiras, sensible a la pornografía, sensible a las drogas, sensible a toda cosa. Tú ya lo pusiste en mi ser. Ahora soy yo el que debo de actuar. No debo esperar que un ángel baje y me dé una pastillita, la cual al tomártela ya vas a ser el santo de todas las iglesias. No, hermanos. Es Cristo quien ya hizo eso. Ya pagó. Ya nos cambió. Ya nos puso un corazón sensible. Ya no podemos seguir ignorando eso. Es
imposible que alguien que haya conocido esa gracia siga y siga haciendo las cosas que antes no hacía. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, somos nueva criatura, somos nueva posesión de Él. Absolutamente no hay forma de que Él haya hecho algo malo en nosotros, que nosotros no podamos vencer. Él no nos dará pruebas que no sepamos cómo salir. Él nos dará la salida de esa prueba. Si Él nos pone una prueba, Él dirá, aquí está el camino. Como lo hizo con el apóstol Pablo. Ok, irás a tal parte, pero ahí me esperarás. Él esperó al apóstol Pablo. Él esperó la salida correcta. Y así es como debemos de ser nosotros. Esperar la salida correcta. Actuar de la manera correcta. Trabajar en nuestra salvación. ¿Y sabe quién trabaja en la salvación? El que ya la tiene. Porque el que no la tiene no puede trabajar en su salvación, porque no la tiene en sus manos. Es por eso que la salvación no se pierde. Usted ya la tiene, ahora tiene que trabajar en ella. Tiene que demostrar que usted es salvo, no para ser salvo, sino porque lo es. Porque para Cristo es la gloria, y solo Él, y solo para Él. No es por mí, no es para mí. Ella hizo el sacrificio. ¿Yo qué he hecho? Nada. Traer mis pecados enfrente de Él. Él me perdonó. Ahora yo empiezo a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, a alabarle, a bendecirle, a vivir en santidad, porque esa es la voluntad de Él, no es la voluntad mía. Mi voluntad mía no es vivir en santidad. Yo quiero hacer las cosas que hace el mundo, pero no. Tengo que trabajar en mi salvación, no para ganármela. Como les dije, el que tiene el que no tiene la salvación no puede. Está muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede trabajar. A ver, voy a buscar un muerto y dígale, vete a trabajar. Te toca a las 5 de la mañana, entras, sales a las 4:30 de la tarde, 12 horas. No se va a levantar. Así éramos antes. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Levantarnos? ¿Orar? ¿Qué el pastor habló sobre esto? ¿Orar en la mañana? ¿Darle gracias a Dios en todo momento, a toda hora, por todo lo que pasa? No esperes que Dios te traiga una pastillita y te diga, para que te sientas bien el día de hoy, aquí está esta pastillita. No existe. No hay. Dice en el 13. Ay, qué hermoso es el Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Miren, hermanos, quizás usted ya cambió un poquito. Ya no es tan enojón, no es tan mentiroso. Ya no toma, ya no fuma, ya no ve cosas feas. Pero no proviene de usted, hermano, ni de mí. Eso proviene de Dios. Y por eso es que debemos de trabajar en eso, porque Él produce todo lo que usted ha dejado de hacer, que ofendía a Dios. Todo eso que usted ha dejado es porque Él lo ha producido en cada uno de nosotros. Y si usted, hermano, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, sigue en lo mismo, usted no está trabajando. No espere cheque al final de la quincena si usted no va ni un día a trabajar, ¿o sí? ¿Va a esperar algo? ¿Va a esperar un cambio en su vida si usted no está trabajando? No está haciendo las cosas que el Señor le ha puesto a usted. Nos ha puesto a nosotros. Es Él. Por eso la prédica de los hermanos es para Él, es la gloria. Y solo Él, nadie más. Nadie más se merece ese privilegio. Más que solo Él. ¿Por qué? Porque Él produce así el querer como el hacer. Lo que nosotros hacemos, Él lo ha producido.
Que usted haya venido hoy este día, no es casualidad. Él lo produjo en su corazón. Gloria a Dios. Gracias. Si usted lo trajo a alguien, a ese alguien Dios produjo en el corazón de él y decir, vamos. No te quedes en la casa, vamos. Hay que escuchar la palabra de Dios. Él lo produce, ¿por qué? Por su buena voluntad, dice. Aleluya. No es ni por nosotros, no es porque el hermano me estuvo gritando, llamando por teléfono, tienes que ir. No, es por la voluntad de Dios. Imagínense qué misericordia. Él quiso, Él deseó que hoy usted escuchara esta palabra. No fui yo. La mayoría de ustedes no tengo el número de teléfono. No fui yo. Quizá el pastor, no sé. Pero ¿quién produjo eso? El venir. Es Cristo. ¿Y ustedes creen que si Él no hace eso a diario, no los va a cambiar? ¿No nos va a cambiar eso que todavía nos pesa llevar? ¿Usted cree que eso es imposible para Él, el creador del universo? El que ha creado todo, ¿creen que va a ser imposible cambiar ese corazón duro? Es imposible. Él lo puede hacer. Ahí solo que nosotros no querramos, desechemos la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer a la hora de orar? Yo sé que yo era mentiroso antes de llegar a los pies de Cristo. Sigo mintiendo. Sigo siendo gandalla. Sigo siendo mal hablado. Sigo siendo borracho. Sigo siendo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué no avanzo en las cosas de Dios? ¿Por qué no cambio? Si me he arrodillado infinidad de veces pidiéndole al Señor que me cambie, ¿por qué no lo hago? Dice en 1 Corintios 10, si me acompañan. Vamos a leer el 13. 1 Corintios 10, 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. ¿Sí estaré? No, estaba leyendo 2 Corintios, perdón. No me dijeron nada. Tienen que avisar, Hay veces el pastor dice unas cosas, le cambia la palabra y todo, se salta línea. Tienen que avisar. Nosotros cometemos errores, aunque no sean doctrinales, está bien. Amén. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire, las tentaciones que nos llegan, no le echemos la culpa al diablo. No le echemos, es que el diablo me puso esto, es que el diablo. Muchas de las tentaciones vienen de personas que dicen ser nuestra familia, mas sin embargo dicen, bueno, ¿y para qué vas a la iglesia, hombre? Cada vez que te veo lo mismo sos, lo mismo eres, ¿para qué? Es el lenguaje salvadoreño, ¿Para qué vas? ¿Qué vas a hacer? No vas a ir a hacer nada. Yo no veo que cambies. En lugar de tomarte 3, hoy te echas 6 cervezas. ¿Para qué vas? Esas son las tentaciones humanas. Y está en nosotros en decir, no, yo ya soy criatura del Señor, yo ya nací de nuevo, Dios hizo maravillas en mi vida, sanó a mi hijo, a mi hija, ha cambiado a mi esposo, a mi esposa. Yo, ¿por qué no le voy a dar la gloria a Él y la alabanza?
Ya Él hizo todo. Ahora yo tengo que actuar, tengo que aprender a decir no. Y ya. Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, si nos la pusiera otro que no es humano, créame que quizás no la aguantaríamos. A veces nosotros mismos nos ponemos la misma tentación. Vamos a lugares donde caíamos en pecado. Hablamos con personas que nos hacían caer en pecado. Estas personas debería de ser cuando usted elimina a alguien del Facebook. Adiós. Déles el evangelio y si no entienden, limpiar sus zapatos, seguir para adelante. Trabajen en su salvación. Trabajen. Pero fiel es Dios. Mire, a pesar de que las tentaciones fueron creadas por personas humanas, dice que, pero Él es fiel. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que, ¿qué quiere decir? Él nos ha dado las armas correctas para poder soportar la tentación. Amén. Él nos las ha dado. Ahora, si caemos, es porque no queremos. Así es. Todavía no hemos cambiado. Él ya nos puso ese corazón de carne, pero parece que nosotros no nos resistimos una y otra vez y otra vez y otra vez, y esperando que Dios baje con una pastillita, con un ungüento, que baje con una medicina la cual me va a quitar todo eso. No existe. Si Él quiere lo puede hacer, pero Él ya lo hizo en la cruz. Suficiente. Dije que no os, siguiendo leyendo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces cada tentación que tenemos, Él nos ha dado la fuerza para poder resistir. Cada tentación, cada una de ellas. En el momento que usted siente que va a mentir, párele. No, tengo que decir la verdad, que esa verdad me comprometa, me ponga como la persona más mala del mundo. No, yo tengo que decir la verdad. No, yo tengo que rechazar esa cerveza, tengo que rechazar esa droga, tengo que rechazar estar viendo cosas que a Dios no le agradan. Tengo que en lugar de tratar mal a mi esposa, tratarla como vaso más frágil. Dice, sino que también, mire, aparte de darnos pruebas que van a ser pruebas, que nosotros hemos provocado esas tentaciones, Él nos dará la fuerza para poder seguir, dice, sino que también juntamente con la tentación la salida. Él nos abrirá las puertas. Él dice, aquí está, esta es la salida. Ve a la iglesia, ora, lee la palabra, todo eso ya lo conoces. Esa es tu salida. Trabaja en tu salvación. Yo ya te salvé. Ya clavaron esos clavos en mis manos y en mis pies. Ya me torturaron. Ya sudé agua y sangre por ti. Ahora hazlo. Haz lo que tienes que hacer. Y dará la salida. Y dice que, mire que ahí no dice para que no te vuelva a besar, para que podáis soportar. Amén. Tentaciones van a venir, hermanos, una tras otra, día tras día. Pero Él no nos dijo, los voy a sacar de aquí porque ya son santos. No, nos dará la fuerza para poder soportar. Porque dígame si no, hermanos, pasamos tentaciones día y noche, cada segundo, cada día. Hablamos mal, queremos responder mal, queremos explotar. Pero ¿dónde está la misericordia, el amor, la paciencia, la paz, el gozo, la fe, la confianza, el amor? ¿Dónde está?
Que no se nos olvide. Es la única forma que podemos salir de todas esas cosas. No hay otras formas. Él ya lo hizo, ya puso todo eso en nuestros corazones. Nosotros actuemos. Porque si no, no somos hijos de Dios. Y si el que no es hijo de Dios, es hijo del adversario. O se lo digo como Juan el Bautista. Hijo del diablo. Juan el Bautista lo dijo, ¿no? Ya después dice el apóstol Pablo, adelante, nombra todo lo que debemos evitar, toditito, tanto anterior como después, tanto como en la segunda carta, en que algunos se convirtieron, dejaron todo lo que estaban haciendo. Dice, por tanto, amados míos, huir de la idolatría. Como a sensatos os hablo. O sea, alguien que tiene que saber escuchar y decir y aceptar. Óyeme, sigo siendo el mismo mentiroso. Sí, antes me tomaba 6 cervezas, hoy me tomo 1, pero es lo mismo. Sigo siendo lo mismo. Me sigue cayendo mal el hermano o la hermana. No nos llevamos bien como las que tenían problemas ahí. Sigo yo molestando a la hermana, al hermano. Sigo yo juzgando sin saber. Sigo en lo mismo. Huir. No te dice analizar, dice huir. No lo hagas. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Amén. Somos sensatos. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual en 1 Corintios 10:13, la que acabamos de leer anteriormente. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea, esto no es del otro mundo. Muchas personas han pasado por lo mismo. Hay veces algunos hermanos me dicen, no, pero yo ¿por qué no puedo hacer esto? Mira, yo estaba en tu misma situación. Gracias a Dios salí de ahí. No gracias a mí, gracias a Dios. Así que no crea que si usted está teniendo un problema, hermano, ahorita, no se sienta mal. Si usted ve alrededor, a los lados, al frente, a los lados, todos hemos pasado por la misma situación. Tal vez no igual, no tan grande, no tan chica, pero todos hemos batallado con el pecado, todos. Y dice, siguiendo allí en la traducción lenguaje actual, dice, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. O sea, que todas las tentaciones que nos llegan las podemos soportar. No lloremos porque me ha llegado la tentación, la prueba. Dios sabrá por qué lo está haciendo. Quizá para que yo sea más paciente, porque esa es la prueba de nuestra fe, la paciencia. Amén. Además dice, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amén. ¿Batalla usted? Yo batallo, hermanos. Usted no está solo. Quizás, no sé, sea más fuerte sus tentaciones, sus problemas, pero no está solo. No es porque yo esté y tenga la misma tentación, sino porque Cristo está con usted. Siempre lo va a estar. Lo único que tenemos que es obedecerle a Él y a su palabra. Regresemos a Filipenses. Vamos a leer ahí mismo en el 2.
¿Alguien me lo lee, por favor, en el 2:14? Yo voy a buscar en Ezequiel. Celos, murmuraciones y contiendas. Amén. Dice el lenguaje actual, en traducción lenguaje actual, dice: hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo. Murmuraciones. La palabra murmuración en el griego, así como es la palabra murmuración, así se pronuncia. Murmuración. Aquel hermano está haciendo tal cosa. ¿Te fijaste lo que está haciendo el hermano? Mira cómo viene hoy vestida. Mira cómo trae los zapatos. Así se pronuncia esa palabra. Sin murmuración, sin hablar mal de nadie. ¿Quieres superar esa tentación? ¿Quieres pasar adelante? ¿Quieres seguir a otra parte de tu vida, siguiendo la santidad? Deja de murmurar. Deja de murmurar. Trabaja en la providencia de Dios. Porque desde el día que nosotros digamos: Señor, es que yo no puedo, yo no puedo cambiar de dejar de murmurar. Si puedes. ¿Qué pasa que no quieres? Al no poder, al decir que no puedes, estás rechazando la providencia de Dios, lo que Dios nos ha dado. Al no refrenar la lengua, eso es lo que hacemos. Y eso es lo que tenemos que dominar siempre. Vamos al versículo Ezequiel 36. Amén. Ezequiel 36, del 24 al 27. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es lo mismo que dice en Ezequiel 11, 29 y 30. ¿Por qué lo vuelve a repetir el Señor? ¿Por qué le vuelve a decir: ya te di un corazón de carne, un espíritu? Si usted lee los capítulos y versículos entre el 11 y el 36, verá que otra vez juicio de Dios por las mismas cosas. Juicio, y no entienden su pueblo. Y dice en el 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ocupaos en vuestra salvación con temor. Si usted estaba afligido porque dice: bueno, ahora yo ya vengo a la iglesia, vengo a orar, vengo a hacer todo, yo creo que ya la hice. No, hermano, usted está engañado. Usted no la ha hecho todavía. El momento que diga usted: allá se quedó el pecado, el viejo hombre, el borracho, el fornicario, el drogadicto, el mal hablado, el macho men, allá se quedó.
Ahora yo soy nueva criatura. Desde ese momento, usted sabrá de que usted tiene un espíritu nuevo. Que lo que va a mover su carne va a ser el espíritu y no sus deseos de la carne. Lo que va a mover para que usted abra su boca va a ser el espíritu de Dios. No van a salir culebras, ni sapos, ni tarántulas. Va a salir amor, paz, paciencia, benignidad. Eso va a salir de su boca. Eso va a salir de sus acciones. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo lo suyo. Ya Dios lo hizo. Yo lo único que tengo es obedecer, dejar de murmurar, tratar de llevar el mismo sentir con mis hermanos. Porque dice la palabra, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo? Y eso trabaja en la familia, en los matrimonios. ¿Cómo van a poder caminar si uno para allá y el otro para allá? Y si usted está en esa situación, usted sigue a Cristo. Si usted es varón, dice la palabra que Él hará que su esposa sea santificada a través de usted. O sea, que le va a llegar la salvación un día. Si usted es obediente. Su esposo o su esposa. Someter. Tiene que someterse a Él. Aunque Él no conozca a Dios. Solo que si ese sometimiento va en contra de Dios, no le haga caso. Ya Dios hará, la protegerá a usted. Amén. Dice en el 28: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. No solo es Israel, hermanos, como nación. Es más, si usted dice que Israel como nación es pueblo de Dios, déjeme decirle que ya cometen muchas cosas raras. Y nosotros fuimos adoptados. Nosotros fuimos injertados. Nosotros no era para nosotros. Pero el que ellos rechazaron todo, fuimos injertados como hijos de Dios, como su pueblo. Así no hable hebreo, no hable griego, no entienda muchas cosas. Usted es un pueblo de Dios. Amén. Para Él somos. Por Él y para Él. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer sus mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra. Mi hermano, si usted está sufriendo, está pasando mucha tentación y todo, es porque usted no está poniendo por obra lo que escucha aquí. Es porque realmente venimos aquí y nuestra mente está en otro lugar. Está en la renta, está en qué voy a comprar, en qué voy a hacer, qué negocio voy a hacer después. En eso está su mente. No está escuchando y poniendo por obra todo lo que se le dice aquí. Porque no es mi palabra, mi palabra no va a cambiar a nadie, absolutamente a nadie. Dice en el 29: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. La providencia de Dios. Él promete todo eso. Y créanme, el que promete, si Dios lo promete, lo cumple. Nosotros no. Nosotros decimos: mira, Señor, si me sacas de aquí, yo te voy a servir, voy a ir a la iglesia, mira, ya no voy a fallar,
si es reunión de mujeres, yo voy a estar ahí con mis hermanas y todo. De repente se le pone algo enfrente y ya. Una novela, un partido, una carne asada en algún lugar, un mole, un pozole en alguna de mis amigos, cualquier cosa te desvía. Y el Señor promete todo eso. Obedecía su palabra. Y dice en el 31, perdón, en el 30, multiplicaré asimismo de los frutos